Bienvenidos a todos a un nuevo video en donde voy a estar hablando acerca de las interpretaciones y despejes que se pueden hacer con respecto a unos temas que ya habíamos hablado desde anteriores videos. Y ese tema principal es el MRU o el movimiento rectilíneo uniforme. Acuérdense que es cuando la velocidad es constante, hay una trayectoria rectilínea y además trabajamos con los conceptos de velocidad, tiempo y posición. Primero, ¿cómo calcular el tiempo en estos ejercicios, en este tema? Bueno, aunque en el anterior video ya había trabajado con ejercicios del tiempo, no especifiqué exactamente cómo se podía trabajar con aquello. Así que empecemos de la ecuación fundamental del MRU, en donde el movimiento rectilíneo uniforme está regido por la siguiente ecuación. La posición del objeto en el tiempo es igual a la posición inicial más la velocidad constante por el tiempo transcurrido. En este caso, si necesitamos el tiempo y lo vamos a despejar, vamos a pasar x sub 0 al otro lado a restar y la velocidad, como está multiplicando, al otro lado a dividir. Por ende, nos va a quedar de la siguiente manera. Tiempo es igual a x de t menos x sub 0, todo aquellos dos términos sobre la velocidad constante. Perfecto, y así nos va a quedar la fórmula general para calcular el tiempo en ejercicios de movimiento rectilíneo uniforme. Acá tenemos el tiempo. ¿Qué sucedería si queremos encontrar la velocidad? Es bastante parecida a la fórmula, tenemos el delta de x en el numerador, pero en el denominador ahora tendríamos el tiempo. ¿Por qué? Porque estas dos variables se intercambian, ¿cierto? Y de aquella manera es que también tendríamos la fórmula general para la velocidad constante si es que ya tenemos las posiciones y el tiempo. ¿Cuál sería la interpretación física? Esa fórmula, la del tiempo, nos ayuda para la cantidad de segundos que tarda un objeto en desplazarse desde su posición inicial hasta su posición final a una velocidad constante. Aparte, es directamente proporcional al desplazamiento, es decir, el cambio de posición, e inversamente proporcional a la velocidad. ¿Qué significa? Cuanto mayor sea el desplazamiento, mayor será el tiempo. Y cuanto mayor será la velocidad, el tiempo va a disminuir, es decir, que menor será el tiempo. Vamos a hacer un ejemplo y queremos calcular aquel tiempo. Tenemos acá una persona que está corriendo y parte desde una posición inicial de 15 metros. Se mueve a una velocidad constante de 5 metros sobre segundo, por ende, ¿cuánto tiempo tarda en llegar a una posición de 55 metros desde el origen? Perfecto. Con respecto a la solución, ¿qué tendríamos nosotros? El tiempo es igual a aquel cambio de posición, aquel desplazamiento, 55 metros menos 15 metros sobre la velocidad que es de 5 metros sobre segundo. 55 menos 15 da 40 metros y tenemos ahí la velocidad. Quinta de 5 es 1, quinta de 40 es 8 y ahora con respecto a las unidades. Si acá tenemos metro, que es lo mismo que decir metro sobre 1, aplicamos internos extremos, multiplicamos los dos del interno y los dos que están en los extremos y ¿qué nos quedaría? Cancelamos el metro con el metro y el segundo se pasa arriba. Por ende nos quedaría tiempo es igual a 8 segundos. La persona que está corriendo entonces tarda 8 segundos en llegar a una posición final. ¿Cómo lo podemos comprobar? Si sabemos que la velocidad es el cambio de posición o el desplazamiento con respecto al tiempo, entonces nos quedaría que es 55 metros menos 15 metros sobre aquellos 8 segundos que se tardó menos desde cuándo se empieza a cronometrar. Desde los 0 segundos, ¿cierto? Desde los 0 y de ahí empieza 1, 2, 3 y así sucesivamente hasta que llega a la posición a los 8 segundos. Por lo tanto sería 8 segundos menos 0 segundos. Arriba en el numerador tendríamos nosotros 40 metros, en el denominador tenemos 8 segundos, 40 sobre 8 nos da 5 en la unidad de metros sobre segundo. Confirmamos que la velocidad es aquella misma dada del ejercicio, la que se nos proporcionó al comienzo. Y ahora queremos hacer algo bastante similar, solo que ahora digamos que la persona se va a dibujar por acá y va a correr hacia en aquel sentido, la misma dirección que es horizontal, pero en diferente sentido. Si la persona se mueve en dirección opuesta,
va a tener una velocidad negativa, ya que teníamos que en nuestro sistema de referencia de izquierda a derecha es positivo y de derecha a izquierda es negativo. Para ustedes puede ser lo contrario, pero tengan en cuenta que los signos es bastante importante. Ese sistema de referencia lo da el estudiante. Vamos a suponer que empieza desde una posición de 80 metros desde el origen y 50 metros es a donde él llega con una velocidad constante de menos 6 metros sobre segundo, menos 6 porque va de derecha a izquierda. ¿Cuánto tiempo se tardaría en realizar aquel recorrido? Entonces, el tiempo es igual a 50 metros, que fue el final, menos el 80 metros, que fue de donde parte. Luego tenemos abajo menos 6 metros sobre segundo, ya que es la velocidad. Tendríamos menos 30 metros sobre menos 6 metros sobre segundo. Perfecto. Acá cancelamos negativo con negativo, metro con metro y el segundo pasa arriba, ya lo conocemos por qué. Tercera de 6 es 2, tercera de 30 es 10, de mitad de 2 es 1, mitad de 10 es 5. Por lo tanto, el tiempo de aquel recorrido va a ser de 5 segundos. Vean que el tiempo siempre será positivo si se consideran correctamente los signos de velocidad y desplazamiento. El tiempo siempre va a ser positivo. En un cronómetro nosotros no vamos a empezar desde el 0 segundos y desde ahí ir hacia atrás. No, siempre va a seguir con el 1, el 2, el 3 y así sucesivamente, significando que hay una trayectoria entonces positiva desde la línea del tiempo, desde un presente hasta un futuro. Acá, si nosotros aplicamos la fórmula de Bhaskara o la fórmula cuadrática, cuando aplicamos ecuaciones cuadráticas, porque suele ocurrir, nosotros tenemos tiempo es igual a menos b más o menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 veces a por c sobre 2a, ¿cierto? Que es la fórmula de la ecuación cuadrática. De ahí van a salir dos raíces, dos respuestas, una positiva y una negativa. En el caso de los tiempos, ¿cuál utilizamos? La positiva. Siempre vamos a utilizar la positiva porque en la línea del tiempo está postulada aquello mismo, del presente vamos al futuro. Listo. Un error común sería despreciar el signo de la velocidad o el desplazamiento, lo que puede llevar a calcular tiempos negativos incorrectamente y además confundir la velocidad con la rapidez. Acuérdense que la rapidez es siempre positiva, pero la velocidad puede ser negativa según el sentido. Ahora hablemos de las gráficas que se trabajan en el movimiento rectilíneo uniforme. Normalmente nosotros vamos a tener dos ejes porque es un movimiento bidimensional y acá tenemos lo siguiente. El eje horizontal es el tiempo t en segundos, el eje vertical es la posición x de t, x en función del tiempo en metros y luego tenemos una recta. Siempre va a ser una línea recta. Ahora, también nosotros vamos a tener una pendiente de la recta que es la velocidad y en dado caso que en el enunciado nos digan que hay una distancia inicial, ese va a ser el intercepto con el eje vertical, con la ordenada. Es la posición inicial x sub 0. Con respecto a la pendiente que podemos sacar, puede ser positiva, puede ser negativa o puede ser igual a 0. Si la velocidad es positiva, la recta es creciente, es decir, que el objeto se aleja en sentido positivo del sistema de referencia. Si es negativo, la recta es decreciente, significando que el objeto se aleja en sentido negativo, regresa o retrocede. Y si es igual a 0, la recta es horizontal, lo que significa que el objeto está en reposo. Su posición no cambia con el tiempo. Acá puedo yo como hacer un pequeño boceto de cómo sería. Si crece es de izquierda a derecha, si decrece también de izquierda a derecha, pero va bajando. Y horizontal es una línea horizontal. Normal, eso sí no necesita mayor explicación. Y ahora vamos a seguir con ciertos ejemplos. Ejemplos de gráficas que pueden ser crecientes, decrecientes u horizontales. Acá nosotros tenemos x de t es igual a 2 más 4t. Según la ecuación fundamental sabemos que x en función del tiempo es igual a la posición inicial más la velocidad por el tiempo. Acá tenemos nosotros nuestra gráfica con t en las abscisas, x de t en las ordenadas y tenemos una cantidad inicial, una posición inicial de 2. Listo, ya que evidenciamos la posición inicial de 2, de ahí es donde tiene que empezar nuestra recta. Ahora, ¿hacia dónde?
hacia arriba de izquierda a derecha o hacia abajo de izquierda a derecha. Sería hacia arriba de izquierda a derecha. Porque yo digo que crece, porque yo digo que la recta es creciente, porque la pendiente es de 4 metros sobre segundo y no es necesariamente porque sea 4, sino es porque es positiva. Exacto, es positiva y por ende la recta es creciente. La recta sube 4 metros por cada segundo empezando desde el 2, la cantidad inicial de 2. Ahora, ¿qué sucede con este ejemplo? Tenemos x de t es igual a 10 menos 3t. Haciendo la gráfica, otra vez vamos a colocar nuestros ejes, vamos a colocar nuestras variables, siendo x en función del tiempo en las ordenadas y t en las abscisas. Tenemos acá una posición inicial de 10. Pero miren este signo, menos. Como es menos, como la velocidad es negativa, entonces desciende. Es una recta decreciente. ¿Decreciente con qué magnitud? Con la magnitud de 3. ¿En las unidades de qué? Puede variar dependiendo de qué sistema internacional, de qué sistema estamos utilizando, si un sistema internacional de unidades o un sistema inglés, pero normalmente lo vamos a trabajar en metros sobre segundo. Por lo tanto, en conclusión, la recta baja 3 metros por cada segundo. Y ahora nos falta la última gráfica. Esta gráfica nos dice que x en función del tiempo es igual a 5. Ya, solamente aquel 5. Si hacemos la gráfica de aquella expresión, ¿cómo nos quedaría? Teniendo en cuenta nuestras variables, el vértice 0, 0, ¿cómo nos quedaría aquella gráfica? Nosotros tenemos x sub 0 más v por t. Esto tiene que ser igual a 0. Por ende, si el producto es igual a 0 es porque la velocidad es igual a 0 o el tiempo es igual a 0. En este caso el tiempo no puede ser igual a 0 porque transcurre, sigue transcurriendo. Entonces la velocidad es igual a 0. Como la velocidad es igual a 0, nosotros ya habíamos dicho que es una recta horizontal. La gráfica es una línea horizontal que parte desde el 5 y se mantiene en el 5. La posición es constante y el objeto está en reposo. Con respecto a la pendiente, ¿qué interpretación le podemos dar en el movimiento rectilíneo uniforme? ¿Cuál sería de por sí el concepto matemático de una pendiente cuando nosotros trabajamos rectas? En la geometría analítica, la pendiente de una recta en un plano cartesiano dado es normalmente la medida de su inclinación con respecto al eje horizontal, también conocido como eje de las abscisas. Entonces, ¿cómo se puede calcular esta pendiente si sabemos que se denota como m? Bueno, entonces, m es igual a ¿qué? A su inclinación. La inclinación es, ¿qué? ¿Vertical, horizontal? Es vertical. Entonces nos quedaría como un delta de y, ¿cierto? El cambio en el eje vertical. Con respecto, entonces como es con respecto, aplicamos un cociente. Por eso es que colocamos la línea fraccionaria. Y luego al eje horizontal. Al eje horizontal hace referencia al cambio en el eje horizontal. Cambio en el eje en las abscisas. Entonces delta de x. En el MRU entonces delta de y hace referencia a la posición y delta de x hace referencia al tiempo. Esto es matemáticamente. Entonces, ¿cómo nos quedaría por lo tanto la interpretación física? Si nosotros sabíamos que x de t está por acá, el tiempo está por acá, por lo tanto ese cociente, ¿qué variables va a tener? Un delta de posición en el numerador y un delta de tiempo en el denominador. Perfecto, esa sería la interpretación de la pendiente en la gráfica de posición contra tiempo. Como ya había dicho, si la pendiente es positiva, hay cierto caso. Si la pendiente es negativa, entonces la velocidad es negativa. Ya sabemos que hay un movimiento hacia atrás. Y si la pendiente es cero, el objeto está en reposo. Cuando nosotros trabajamos un poco más detalladamente este tema, llegamos a la velocidad instantánea, que se define como la derivada de la posición con respecto al tiempo. Para la ecuación del movimiento rectilíneo uniforme, ¿cómo se puede sacar aquello? Vamos a aplicar la derivada con respecto al tiempo a ambos lados. ¿Listo? Cuando nosotros aplicamos aquello, vamos a buscar cada término que tenga un tiempo y reducirlo en uno. Es decir, acá nosotros sabemos que el cambio de la posición con respecto al tiempo es la velocidad. Si aplicamos la derivada de esta constante,
la llamo constante porque no tiene una variable t añadida a aquello, entonces es igual a 0. Y en esta expresión velocidad por tiempo, tenemos un tiempo, entonces vamos a reducir el exponente por 1 y nos va a quedar solamente la velocidad. Por ende, la velocidad es velocidad, lo que significa que la velocidad es constante, y aparte podemos evidenciar que es el cambio de la posición con respecto al tiempo. Perfecto. Con respecto ahora a los ejemplos de interpretación de la pendiente, ¿qué podemos nosotros sacar? Vamos a asumir tres casos diferentes. Tenemos nosotros x de t es igual a 3 más 5t, x de t es igual a 10 menos 2t, y por último, x de t es igual a 8. ¿Listo? Quiero que ustedes reflexionen acerca de esos tres ejemplos y qué características le pueden sacar a cada uno. Con respecto a la pendiente, más que todo, la parte más importante. Bueno, en el primer ejemplo, nosotros tenemos que la pendiente es igual a ¿quién? Es igual a la velocidad, ¿cierto? La velocidad es igual a 5 metros sobre segundo. Por lo tanto, hay un movimiento hacia adelante. Por cada segundo que pasa, la posición aumenta 5 metros. ¿Qué sucede en el segundo ejemplo? La pendiente es la velocidad y la velocidad es de menos 2 metros sobre segundo. El movimiento es hacia atrás y por cada segundo que pasa, la posición disminuye 2 metros. En el último ejemplo, nosotros tenemos una pendiente de 0. ¿Por qué una pendiente de 0? Porque nos dan solamente la posición inicial, que es de 8. El objeto está en reposo, su posición no va a cambiar y pues cuando transcurra el tiempo se va a quedar ahí mismo en los 8 metros. Con respecto a una conexión con el mundo matemático, porque estamos trabajando con el mundo físico, ¿qué podemos sacar nosotros? Tenemos la ecuación del movimiento rectilíneo uniforme, que es x de t es igual a x sub 0 más v por t. Ya me han escuchado mucho decir aquello. Y luego nosotros tenemos una función lineal, que es lo que se trabaja en geometría, en matemáticas. Tenemos nosotros y es igual a mx más b. Voy a ordenar acá la ecuación fundamental del MRU al decir entonces que x de t es igual a v por t más x sub 0. No cambió, solamente lo ordené. ¿Por qué? Porque estas dos funciones tienen básicamente las mismas propiedades. ¿A qué me refiero? La pendiente es la velocidad, mírenlo acá, la pendiente y la velocidad acompañada a cada uno de la variable independiente, el tiempo u x, y acá tenemos que b es igual a x sub 0. ¿Quién es b y quién es x sub 0? Que el intercepto es la posición inicial. Esto el intercepto con el eje y. Por ende, la velocidad es la pendiente de la recta, trabajándolo también con la geometría. En conclusión, cuando nosotros miramos gráficas, la pendiente es constante en todos los puntos de la gráfica, la velocidad instantánea y la velocidad media son exactamente iguales, y esto no ocurriría en movimientos con aceleración. Y ese ya sería el tema del siguiente video, los movimientos acelerados. Habiendo dicho eso, espero este video haya sido de mayor agrado. En comentarios, alguna duda como siempre, hasta la próxima, así que...